Bienvenido a esta nueva exploración. Hoy ponemos el foco en Ecuador. Una tierra que se siente, no sé, como un texto antiguo, ¿verdad? Escrito una y otra vez, capa sobre capa. Exacto. Con historia prehispánica que casi puedes tocar, mitos que parecen respirar y, bueno, cielos que siguen haciéndonos preguntas. Totalmente. Un lugar con una profundidad enigmática, la verdad. Y para intentar desentrañar algunas de esas capas, pues contamos con material variado. A ver. Investigaciones sobre culturas como la Quitukara, su sitio increíble en Cochasquí, por ejemplo. También recopilaciones de leyendas, que son como el alma de Ecuador. Claro. Y datos geológicos también sobre volcanes como el Mojanda, que es imponente. Y no nos quedamos solo en el pasado, ¿cierto? También vamos a mirar fenómenos más actuales. He leído algo sobre turismo ovni en esas mismas zonas. Sorprendente. Precisamente. Ese es un punto interesante. La idea es ver cómo se conectan, cómo se tejen esas hebras, la historia que podemos, digamos, excavar, las narrativas míticas que le dan sentido al paisaje y estos misterios más modernos que siguen ahí. Buscamos ofrecer una perspectiva que capture esa riqueza, esa interacción. Pues suena fascinante. Entremos en materia entonces. Empecemos por los cimientos, por esas huellas más antiguas. Las huellas de los Quitukara en Cochasquí. Perfecto. Hablemos de los Quitukara, una civilización prehispánica súper importante, anterior a los incas. Su momento de esplendor fue en el periodo de integración tardío. O sea, más o menos ¿entre qué años? Pues calcula entre el 1250 y el 1500 después de Cristo, aproximadamente. Entendido. ¿Y su territorio? ¿Dónde se ubicaban principalmente? Se extendían entre lo que hoy son las provincias de Imbabura y Pichincha. Y justo en el corazón de esa área, ahí está Cochasquí. ¿Cochasquí? Un nombre curioso. He leído que podría significar algo como lago de la mitad. Y está al pie del volcán Mojanda, una ubicación muy estratégica. Clave, sí. La evidencia sugiere que Cochasquí no era, digamos, un pueblo cualquiera. Era un centro ceremonial de primerísimo orden. Quizás el eje de esa confederación, Cayambe, Otavalo, Caranquí. Ya veo. Pero espera, que hay más capas. ¿Ah, sí? No solo un centro religioso o político, entonces. ¿Mencionaste algo de un observatorio? Efectivamente. Hay investigaciones, una fuente menciona a Valentín Yurevich, que proponen eso, que desde Cochasquí seguían los astros con mucha precisión. ¿Para qué? ¿Qué utilidad tenía? Pues imagínate, para marcar solsticios, equinoccios y sobre todo, predecir los ciclos climáticos, algo vital para la agricultura en los Andes. Claro, fundamental. Y además, esa ubicación lo convirtió en un punto fuerte, un bastión de resistencia contra el avance de los incas. El sitio arqueológico hoy en día es, bueno, impresionante. Esas 15 pirámides truncadas que se ven. Sí, dominan el paisaje. Y construidas con cangagua, esa piedra volcánica local. Eso ya dice mucho de cómo usaban lo que tenían a mano, ¿no? Exacto. Una adaptación total al entorno. Usaban los recursos disponibles. Fíjate que 9 de esas pirámides tienen esa rampa frontal tan característica. Y no solo pirámides, había también montículos funerarios, ¿verdad? Sí, bastantes. Entre 21 y 30 se calcula. Eso refuerza la idea de Cochasquí como un lugar sagrado, un centro de poder. Y se piensa que en la cima de las pirámides había viviendas, los bohíos, más ligeras, circulares. Todo esto indica una sociedad compleja, organizada, con conocimientos avanzados. Mencionaste la agricultura. ¿Qué tenía de especial en ese entorno tan complicado? Pues ahí está parte de su genialidad, la verdad. Tenían un sistema integrado. Por un lado, las terrazas agrícolas, claro, para cultivar en las laderas y controlar la erosión. Algo que vemos en muchos sitios andinos. Sí, eso es más conocido. Pero también los camellones, una técnica fascinante. Creaban como plataformas elevadas para cultivar, con canales de agua entre ellas. ¿Y eso para qué servía exactamente? Pues mantenía la humedad constante, protegía las plantas de las heladas nocturnas del páramo y permitía cultivar varias cosas juntas. Maíz, quinoa, tubérculos. Muy eficiente. Vaya, una verdadera ingeniería del paisaje adaptada a la altura. Impresionante. Totalmente. Y incluso criaban pececitos, las preñadillas, en esos mismos canales. Les daba proteína y fertilizante natural. Una comprensión profunda de su ecosistema. Increíble. Y para conectar estos centros, usaban caminos. Claro, usaban redes de caminos que ya existían.
algunos tramos de lo que después los incas expandirían como el Capañán. Esto demuestra que la red vial andina no empezó de cero con ellos. Un punto importante, sí. Y su manejo del tiempo también era destacable. Tenían un calendario lunar bastante preciso, de 13 ciclos, y había una fecha clave, el 21 de marzo. El equinoccio de primavera en el hemisferio norte, de otoño aquí. El inicio del año solar para ellos. Exacto. Y lo celebraban a lo grande con el Mushuk Nina, el ritual del fuego nuevo. ¿Cómo era eso? Pues usaban un espejo cóncavo, quizás de obsidiana bien pulida o tal vez de oro, quién sabe. Concentraban los rayos del sol hasta encender una llama nueva, una llama pura. ¡Qué potente simbolismo! Muchísimo. Y ese fuego sagrado se repartía luego a todas las casas. Era como un reinicio, una renovación. Y con ese fuego nuevo cocinaban algo especial, ¿no? La usukuta. Correcto. Un potaje ceremonial. Llevaba los primeros granos tiernos de la cosecha, choclo, frijol, zapallo, sambo, arveja, quinoa y cuy, claro, la proteína andina por excelencia. Una fiesta de la fertilidad. Y aquí hay una conexión que proponen algunas fuentes que me parece fascinante. La posibilidad de que la fanesca actual, Ah, sí. el plato típico de Semana Santa en Ecuador, tenga sus raíces en esta usukuta. Es una hipótesis de sincretismo súper interesante, ¿verdad? La estructura del plato con todos esos granos se mantiene, pero claro, el cuy se cambia por el bacalao que trajeron los españoles. Muestra cómo las tradiciones se mezclan, se adaptan, sobreviven. Exacto. Y sabemos también cómo eran sus casas, los bohíos. Gracias a la arqueología, a las crónicas, usaban materiales locales de forma muy ingeniosa. ¿Cómo qué? Pues barro negro, fibras vegetales muy resistentes como la del chaguarquero o la cabuya, maderas de árboles de la zona como el capulí o el lechero y los techos de paja de páramo. Arquitectura integrada totalmente. Y detalles de la vida diaria que han llegado, ¿no? Como colgar mazorcas de maíz, las guayas para la buena suerte, o dejar un palo cruzado en la puerta para avisar que no había nadie. Esos pequeños detalles que nos acercan a ellos. Y el sonido también era importante en sus ceremonias. Usaban bocinas, tambores hechos con cuero de llama, fibras de cabuya. Volviendo a la historia. Esa resistencia contra los incas. Es un capítulo clave. La figura de Quilago. Ah, Quilago. La señora o cacica de Cochasqui se vuelve casi legendaria. Dicen que lideró la defensa contra Huayna Capac, casi 20 años. Una resistencia feroz. Parece que los incas estaban obsesionados con controlar esa zona, la línea ecuatorial, el punto 0 grados 0 minutos 0 segundos. Sí, estratégicamente era vital para ellos. Casi una obsesión, como dices. Incluso, fíjate, una de las fuentes especula sobre el origen de Atahualpa. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Sugiere que su linaje materno podría venir de esta región Cara, que esta zona podría ser su Pacarina. ¿Pacarina? ¿Qué es exactamente? Es como un lugar de origen mítico, sagrado, de donde surge un linaje, un pueblo. Si fuera cierto, añadiría otra capa de complejidad a la relación entre los incas y la gente de aquí. Vaya. Y entonces llegaron los españoles. Y eso obviamente lo cambió todo. Un quiebre brutal. Sí, la estructura social, la tierra, todo cambió drásticamente. Las tierras comunales pasaron a manos españolas. Introdujeron el arado con bueyes que, bueno, aunque aumentaba la producción, aceleró la erosión del suelo. Y hubo estrategias como matrimonios mixtos, ¿no? Para consolidar el poder español. Exacto. Y aunque en teoría existían las leyes de Indias para proteger a los indígenas, la realidad fue muchas veces de despojo, de trabajos forzados, un impacto tremendo en su vida, su dieta, su sociedad, todo. Terrible. Y la arqueología ha seguido trabajando ahí, claro. Max Uhle, en los años 30, encontró muchísimos cráneos. Eso reforzó la idea de Cochasquí como centro ceremonial. Sí, aunque su hipótesis de que había una conexión con los mayas hoy está muy debatida. No hay consenso en eso. Entiendo. Luego, en los años 60, Udo Oberem encontró otras cosas. Plataformas de barro, cerámica de uso diario, huesos de llama. Eso sugirió que Cochasquí no era solo ceremonial. Sino que también vivía gente allí, ¿no? Había vida cotidiana. Exacto. Le dio una visión más completa. La investigación ha ido, digamos, complejizando la imagen del sitio. Tiene sentido.
Hoy Cochasquí es un parque arqueológico y de investigación, gestionado por el gobierno provincial de Pichincha. Un testimonio clave de ese pasado. El alma de los paisajes, mitos y leyendas. Es increíble cómo un solo lugar puede condensar tanta historia, tantas capas. Pero, como decíamos al principio, estos paisajes andinos no solo guardan ruinas, están cargados de otras narrativas, los mitos, las leyendas. Cierto. La mitología ecuatoriana es un universo fascinante, riquísimo. Es como un tejido, ¿sabes? Donde se mezclan hilos prehispánicos, coloniales, republicanos. Y reflejan esa visión del mundo andina, ¿no? Esa relación tan cercana con la naturaleza, que está viva. Las montañas, las lagunas, los volcanes, tienen personalidad. Totalmente. Y también expresan miedos, esperanzas, lecciones morales. Y muchas leyendas están ancladas a lugares súper específicos. Como la de la campana de Mojanda, que está ahí mismo, cerca de Cochasquí. Esa es un clásico. El volcán Mojanda, con sus lagunas espectaculares como Caricocha, ese es el escenario. La leyenda cuenta de una campana enorme, enorme para la Catedral de Otavalo. Que era tan pesada que llevarla era toda una hazaña. Exacto. Y resulta que, en medio de una tormenta terrible, mientras intentaban pasar cerca de la laguna, ¡pum!, se les soltó la campana. ¿Y se hundió? Se hundió en las aguas heladas de Caricocha. Y ahí sigue, según la leyenda. Y lo que queda es el eco de esa pérdida. Dicen que en algunas noches, si hay silencio, se oye el tañido. Grave, profundo. ¿Movida por corrientes o por algo más? ¡Qué imagen! Muy evocadora, sí. Otro clásico, pero más urbano, más colonial, Cantuña, en Quito, la iglesia de San Francisco. Ah, sí. El constructor indígena que está desesperado por terminar el atrio a tiempo. Exacto. Y hace un pacto con el diablo. Terminar la obra en una sola noche a cambio de su alma. Y el diablo y sus demonios se ponen a trabajar a toda máquina. Rapidísimo. Pero Cantuña, muy astuto él, justo antes de que cante el gallo, esconde la última piedra. La última piedra. Con eso, el trabajo no está completo. Y el diablo no puede reclamar el alma. Se queda sin pago. Parece que ni el diablo se libra de la letra pequeña de los contratos, ¿eh? Más allá de la anécdota, sugiere mucho, ¿no? La presión colonial, la resistencia con ingenio, la fe. Tiene muchas lecturas, sí. Y para explicar el nombre de Guayaquil está esa historia trágica, la de Guayas y Quil. Durante la conquista, el cacique Guayas y su esposa Quil que lideran la resistencia. Los capturan y Guayas finge que va a revelar dónde hay un tesoro. Pero en lugar de oro, lo que hace es matar a Quil para que no sea esclava. Y luego se suicida él, dejando como tesoro su sangre, su valor, su corazón indomable. Un acto extremo, una historia fundacional muy potente. Se dice que por eso Orellana llamó a la ciudad Guayaquil, en memoria de ellos. Conecta identidad, territorio, resistencia. Muy fuerte. Y hay muchísimas más leyendas, claro. Las fuentes mencionan varias. Relatos de terror o advertencia, como la dama tapada en Guayaquil. O el Guaguauca, el niño no bautizado que se vuelve demonio. Leyendas de tesoros casi míticos. El de los yanganates, el oro perdido de Atahualpa. O el del pirata en Galápagos. Búsquedas que le han costado la vida a gente. Y las que tienen moraleja, claro. Como la del padre Almeida en Quito, el cura juerguista que ve su propio funeral y se enmienda. O la del gallo de la catedral, que cobra vida para picotear a un caballero muy arrogante. Lo interesante es ver cómo todas estas historias, aunque sean tan diferentes, cumplen funciones parecidas, ¿no? Explican orígenes, transmiten valores culturales, advierten. Advierten sobre la avaricia, la arrogancia, la infidelidad. Y sobre todo, mantienen esa conexión viva con el paisaje. Lo llenan de significado, de una dimensión que va más allá de lo material. Exacto. Reflejan esa cosmovisión donde lo sagrado, lo natural y lo humano están, súper entrelazados. Misterios modernos, el fenómeno ovni y el turismo ufológico. Y esa sensación de que hay lugares con una carga especial conectados con lo inexplicable, pues parece que no se ha ido. De hecho, nos lleva a la última capa que queríamos explorar, los misterios modernos. En concreto, el fenómeno ovni. Es un salto interesante, sí, de los mitos ancestrales a los enigmas de ahora. Y lo curioso, como decías, es que algunos de los mismos lugares, Mojanda, las cercanías de Cochasquí, vuelven a aparecer en los relatos actuales sobre avistamientos.
Es una coincidencia que llama la atención, ¿verdad? Hay un interés creciente en Ecuador por este tema. Incluso está generando un tipo de turismo particular. Sí, y esto se enmarca también en un contexto mundial de más atención a los ovnis, o WAPs como se les llama ahora, ¿no? Fenómenos anómalos no identificados. Claro, con las audiencias en Estados Unidos y todo eso. Exacto. Volviendo a Mojanda, que ya hablamos de su geología, su laguna con leyenda, pues resulta que investigadores del fenómeno ovni aquí en Ecuador, como Jaime Rodríguez de la CFO, Ajá. señalan esa zona, las lagunas de Mojanda, el nulo de Mojanda Cajas, como un hotspot, un punto caliente de avistamientos. La llaman el epicentro del Triángulo del Norte. ¿Y se sabe por qué? ¿Por qué justo ahí? Pues no hay respuestas claras, la verdad. Las especulaciones van desde energías particulares del lugar, quizás relacionadas con su pasado ancestral o su geología volcánica. O simplemente su ubicación geográfica, tal vez. Podría ser. Lo cierto es que hay reportes recurrentes en esa área. Y también cerca de Cochasquí, curiosamente. Es fascinante ver cómo estos lugares, que ya están tan cargados de historia y de leyenda, se convierten ahora en foco de misterios modernos. Quizá más que lugares energéticos en sí mismos, funcionan como lienzos, ¿no? Donde proyectamos esa búsqueda constante de lo inexplicable, sea un dios montaña o una luz en el cielo. Es una perspectiva interesante, ¿sí? Y la lista de sitios calientes para avistamientos en Ecuador es más larga. La Cueva de los Tallos, en la Amazonía. Esa es mundialmente famosa. Sí, por la expedición con Neil Armstrong, las leyendas de planchas metálicas, civilizaciones perdidas. Exacto. Hoy atrae más turismo de aventura, espeleología. Pero el halo de misterio sigue ahí, intacto. Y mencionan otros puntos también. El Parque Nacional El Cajas, cerca de Cuenca, con todas esas lagunas glaciares. Precioso lugar. También ciertas zonas de la costa como Pozorja, Playas Villamil y Vilcabamba en Loja. El Valle de la Longevidad. Ahí también dicen que hay avistamientos. Sí, hay grupos de observación que afirman ver cosas con frecuencia. Todo este interés ha impulsado el llamado turismo ufológico o de misterio. Han surgido grupos organizados, ¿no? Sí, como UFO Camping Ecuador, por ejemplo. Hacen campamentos de observación en estos sitios clave. Y también hay empresas ya especializadas como Trisubgil. ¿Qué tipo de viajes ofrecen? Pues viajes personalizados que combinan aventura, ecología, arqueología y este turismo de misterio. A veces colaboran con expertos en ufología, incluso con chamanes. Es una mezcla curiosa. Sí que lo es. Buscan ofrecer experiencias diferentes. Exacto, algo más allá del turismo convencional. Y el interés ya sale de Ecuador. Organizan viajes a otros hotspots en Sudamérica. Argentina, por ejemplo, es un destino importante para esto, con lugares como Cachi o Entre Ríos. Se está creando como un circuito. Un circuito para los buscadores de misterios, síntesis y conclusión. Bueno, hemos hecho un recorrido denso, pero fascinante. Empezamos pisando la tierra de Cochasquí, descubriendo la ingeniería, la resistencia de los Quitucara. Luego nos metimos en la atmósfera de los mitos, de las leyendas que dan vida a paisajes como Mojanda o a ciudades como Quito, Guayaquil, revelando esas capas de significado cultural, emocional. Y terminamos mirando al cielo en esos mismos escenarios, siguiendo la pista de misterios más contemporáneos, como el fenómeno ovni. Lo que queda claro, creo, es la interconexión profunda de todas estas capas en Ecuador. La historia documentada, el folclore que se cuenta de boca en boca y los fenómenos que no podemos explicar. No son cosas separadas, se alimentan unas a otras. Se resignifican mutuamente. La arqueología nos da el marco, el contexto físico, temporal. Los mitos aportan la dimensión simbólica, cultural. Y los misterios modernos, pues, reflejan esa pulsión humana, ¿no? Esa necesidad de buscar lo extraordinario, de encontrar respuestas a lo desconocido. Son formas complementarias, al final, de entender y de vivir estos lugares tan especiales, tan cargados de todo. Exacto. Enriquecen la comprensión del lugar. Y esto nos deja con una última reflexión flotando en el aire, algo en que pensar. ¿Qué tienen estos lugares específicos? Cochasquí, Mojanda, los Yanganates, la Cueva de los Tallos. ¿Qué tienen para atraer de forma tan persistente la curiosidad humana? Desde nuestros ancestros hasta nosotros hoy. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Será algo intrínseco al lugar? ¿Eso que algunos llaman energías telúricas, líneas de fuerza?
¿O será más bien un reflejo de nosotros mismos? Un espejo de nuestra necesidad de encontrar significado, de proyectar maravilla y misterio en paisajes que nos sobrecogen. Quizás somos nosotros los que superponemos, una y otra vez, estas capas de historia, de mito, de enigma, sobre ciertos lienzos naturales. Porque necesitamos sentir que hay algo más allá de lo evidente. Es muy notable esa continuidad en la búsqueda de lo trascendente, ¿no? Sea cual sea la forma que tome, en estos rincones tan especiales de Ecuador. Una búsqueda Que parece no tener fin. Una búsqueda muy humana.